En fin, varias cosas. Qué gusto saludarle, señor Samaniego. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Manuel, y contento por estar nuevamente en tu programa para conversar sobre este tema que ha venido desenvolviéndose estos últimos días, como es las renuncias que ha ocurrido con la Masiva bancada. renuncia, ¿no? En 4 días se han ido 3, ¿no? Sí. Y dice que se va uno más, probablemente. Sergio Dávila está diciendo que se va. Es probable que se vaya. Parece que hay una crisis muy profunda en el partido oficialista, ¿no? Pero me parece que esto es consecuencia o producto de la falta de institucionalidad de los partidos políticos. Los partidos políticos últimamente, ya es conocida la debilidad que mantienen los partidos políticos y la falta de militantes que tienen los partidos políticos. Y esto tiene como consecuencia que al momento de presentarse a una elección no vayan con militantes, sino con invitados. Y esto de los invitados dentro de un partido es nefasto. Trae sorpresas. Es nefasto. Sorpresas te da la vida, ¿no? Claro. Ahora, es como dirían los médicos. Los médicos siempre hacen como una separación, ¿verdad? Lo que es un tema de crisis crónica o una situación crónica y una cosa aguda, ¿no? Una vez es consecuencia de la otra. O sea, lo que estamos viviendo en Peruanos por el Cambio, evidentemente, es la agudización de una situación crónica que tiene que ver con la estructura y la desinstitucionalización política y partidaria en el país. Digamos, esa sería la lectura, ¿no? Sí, esto es muy grave, pero no porque solo afecta a Peruanos por el Cambio, sino porque afecta al sistema de partidos y a la democracia en el país. Yo creo que influye dentro de este tema el voto preferencial. ¿Así? Sí. O sea, ¿esto sería producto del voto preferencial? Creo que en gran parte. ¿Por qué? Porque cuando un partido no tiene militantes, no busca proveer líderes, sino los candidatos son los que buscan partidos y no hacen campaña por la propuesta del partido, sino por su propuesta. Porque finalmente un ciudadano no va a votar por el partido, va a votar por el candidato. ¿Y qué candidatos llevan? Los que pueden financiar la campaña electoral. Y esto trae otra consecuencia, que es imposible pedir cuentas luego. Claro, ¿sobre qué pides cuentas? Claro, porque es un empezar de nuevo constante. La próxima elección seguramente van a haber partidos con nuevos personajes, pero ¿a quién le vamos a pedir cuentas de lo malo o bien que han hecho? Peor aún, si se aprueba la que no va a haber reelección de congresistas, ya no va a haber posibilidad de control sobre las organizaciones políticas. Y esto para mí es muy preocupante porque debilita... Bueno, pero digamos, yo quito el voto preferencial. A partir del 2021 no hay voto preferencial. La otra opción sería, evidentemente, lo que ocurre con las elecciones municipales, es decir, en bloque. ¿Ok? Claro. No hay votación preferencial, sino que en función de porcentajes se establecen quienes entran en plancha. Okay. ¿Eso de por sí me resuelve el problema? No, porque es un elemento a considerar, no es el problema. Tienen que haber soluciones respecto de la reforma electoral integrales. Y que ahora, no se han dado hoy, ¿no? Que no se han dado, porque han sido parches, no sé si han sido mejor o peor. O peor porque mire, por ejemplo, ahora, vamos a poner PPK. Yo entiendo perfectamente y es una cosa que hay que aclarar. Usted lo acaba de subrayar. Lo que pasa en Peruanos por el Cambio no es un problema solo de Peruanos por el Cambio. No. Es un problema de institucionalización de partido, de crisis de partido, que me trae a la crisis de representación que hoy agobia el país y por eso tienes 8% de aprobación al Congreso. Eso está clarísimo. Pero mire, sale Patricia Donaire ahorita y le preguntan, ¿por qué te vas? ¿O por qué se va? Y ella dice, las vocerías no han funcionado, me han maltratado y tal cosa. No hay ningún asunto de que estoy en contra de la línea, asunto programático, asunto ideológico, asunto de concepción, asunto que tiene que ver con una visión de país que probablemente pueda marcar una disidencia. Por la disidencia es que en un momento determinado se me tuerce el concepto. Aquí no hay eso. Vas y le preguntas a Heresi y Heresi te vuelve a dar una explicación de forma. Vas y donde Lombardi y Lombardi te dice otra cuestión de forma. Lo que es más, le preguntan a Lombardi y le dicen, ¿por qué usted no renunció antes? Y él tampoco da una razón, ni de concepto, ni ideológico, ni de estructura, ni sino dice, no, es que yo quería mostrar una lealtad a PPK. O sea, igual seguimos y ninguna razón de los que se van, como de los que se integran, son razones de peso y de fondo en una estructura partidaria. Claro, eso es parte de la precariedad de los partidos y muy bien lo ha subrayado. No se sabe finalmente por qué se van. Ni por qué entran. Claro. O bueno, no porque entran ya más o menos, por algún tipo de apetito personal puede ser, ¿no? Por ejemplo, el partido aprista, y bueno, no es que sea aprista,
pero Mulder con Jorge del Castillo han tenido tremendas discusiones, tremendas peleas ideológicas, muchos problemas, pero a pesar de eso actúan como bancada. Pero Peruanos por el Cambio está teniendo una diáspora, una explosión de sus invitados, porque la gran mayoría no son de ese partido. Y no sé si tenga militantes de ese partido, porque ha sido un partido formado, que ha llegado a la presidencia y no se sabe cuál es su ideología, para dónde van, quién los lidera. Finalmente el presidente que pusieron está fuera del cargo. Ese es muy peligroso. Mira, muy peligroso. Se va Erezi de la bancada, renuncia a la bancada, no renuncia al partido, es uno de los máximos representantes del partido, avisa reestructuración del partido, cambio de nombre del partido, vuelta, digamos, a la originalidad o a la versión original del partido. Y uno pregunta, ¿el partido que va a construir, supuestamente, o a reconstruir o a reorganizar Erezi, tendrá en algún momento una relación con la bancada? Si no la tiene, esta bancada, ¿a qué partido va a representar si nosotros hemos votado por un partido? Y es ese partido el que termina pariendo una bancada, como es lógico en las sociedades representativas democráticas que viven en el mundo. A mí lo que me preocupa como ciudadano respecto de esta situación del partido oficialista es que probablemente para las próximas elecciones este partido desaparezca. Sí, claro. Y lo mal o bien que haya hecho, no vamos a tener la oportunidad de pedir cuentas. ¿A quién vamos a pedir cuentas? Y eso es lamentable. Eso es lamentable porque genera un impacto en el sistema democrático y en el sistema de partidos. Ahora, en normas, usted que ha estado en la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, la norma respecto a las bancadas, a la posible conformación o no conformación, la decisión del Tribunal Constitucional parcialmente favoreciendo a alguna postura en el Congreso de la República, que además se presta a interpretaciones, habla de que sí se pueden formar nuevas bancadas, pero habla de disidencias, habla de establecer razones que tengan que ver con cuestiones de conciencia y con asuntos de concepto ideológico. Se pueden aplicar a los, entre comillas, independientes hoy, ese concepto. Por ejemplo, los tres primeros que salen de Peruanos por el Cambio. Sale Costa, sale Ceballos y sale de Belaúnde. Y la razón es esta. Nos han mentido en el tema del indulto. ¿Esa es una razón como para que puedas salir de una bancada y formar otra? Bueno, es una cuestión de interpretación, ¿no? Ese es el problema. Finalmente, de darle valoración. Pero yo creo que más allá de esa disidencia política en un tema en específico, que puede resolverse al interior, deberían quedarse en el partido para fortalecer una determinada bancada, un determinado partido, y que eso mejore el sistema de partidos políticos que tenemos tan deficiente. Es verdad, siempre van a haber discrepancias y fundamentalmente por temas de conciencia, pero que lo expresen. Si es que ellos no se quieren ver envueltos en ese tema, que lo expresen, pero que no se vayan al menor problema que tiene una bancada, porque eso perjudica el sistema de partidos. Ahora, eso podría ser una buena razón en el caso de esos congresistas, pero en el caso de las renuncias recientes, no se puede decir que, bueno, porque el vocero de la bancada me trató mal, yo me voy. Yo me parece que ese no es un motivo suficiente, es un tanto peligroso. Cualquier capricho, cualquier problema al interior de un partido político, que los hay, generaría una dispersión inmediatamente del partido que es muy peligrosa. ¿Para qué se meten en política si es que no van a poder construir y en cierto sentido soportar o aguantar los problemas que tiene un partido político, ¿no? Claro, porque uno está, digamos, entre un extremo y otro extremo, ¿no? Un extremo que es más o menos lo que puedo haber visto en la botica. O sea, recibir órdenes hasta para que te pares y te aplaudes. Ese es un extremo. Claro. El otro extremo es, hago lo que quiero. Claro. O sea, ¿cuál es el punto medio en el que, en función de conceptos, de argumentos, de ideas, de plataforma, de un plan de gobierno y de trabajo, yo no pierda mi independencia como congresista ni tampoco esté sujeto a ningún mandato imperativo, sino el tema, como no, de mi representación, que en este caso es de la gente? O sea, ese punto medio es un poco complicado de ver cuando uno ve el extremo, por ejemplo, de PPK, y uno dice, esto parece un club de amigos, donde no hay absolutamente nada que les una, donde un señor Violeta, que es el vocero, dice que no convoca reuniones y cuando la convoca no se va. Sí. O sea,
Uno ve por un lado una especie de desorden absoluto y por otro lado un exceso de autoritarismo que parecen robots. O sea, el medio parece ser un poco la alternativa, ¿no? Claro, y me parece que ese tema de un extremo de jerarquización a un extremo en el que hacen lo que quieren, proviene precisamente de que los partidos políticos de esta naturaleza son formados para un proceso electoral y no para participar en la formación de la voluntad popular en una sociedad. No tienen una ideología a cuál apegarse en un momento de discusión. Entonces cada uno hace lo que quiere o hace lo que el líder quiere, ¿no? Me parece que ese punto medio es muy complicado. Pero insisto, me parece que un buen ejemplo es el Partido Aprista, que a pesar de sus diferencias, se mantienen como bancada. Pequeña, pero se mantiene, ¿no? Entonces... Ahora, es más fácil manejarse de 4 a 5 claro, que manejarse, digamos, 18, 19 de PPK o manejar 70 y pico con lo que han empezado, en este caso, Fuerza Popular, ¿no? Evidentemente se complica, ¿no? Claro, pero el sistema legal no les da incentivos a estos congresistas para quedarse o irse dentro de un partido político. Da lo mismo irse o da lo mismo quedarse, porque probablemente, si no les gusta, en la próxima elección pueden participar por otro partido político y sin ningún tipo de sanción. El partido político puede desaparecer. Entonces, este tipo de incentivos que desinstitucionalizan los partidos políticos trae este tipo de consecuencias. ¿Es posible legalmente la conformación de una nueva bancada? Aparentemente en el Congreso hay como dos bancadas que estarían a punto de, no sé si de reconocerse o de recibir reconocimiento. La de Cambio 21, sí, que es la que estaría manejando un poco, en todo caso que tendría como coordinadora Kenji Fujimori, y esta otra bancada que sale a propósito de una convocatoria de Roberto Vieira, que sería la bancada de el Bicentenario. Legalmente, conocidas las razones por las cuales unos se han ido y los otros también, uno de Fuerza Popular y el otro de varios partidos, ¿legalmente será posible esta conformación y este reconocimiento? Ahora, claro que como este tema de las bancadas es al interior del propio Congreso, ya escapa un poco del tema legal para convertirse en un tema político. Les dejarán ser bancada. Y ahí viene el problema, ¿no? Porque parece ser... ¿De qué dependerá eso? ¿De la decisión de mesa directiva solamente? ¿O ante la solicitud de una de las dos o de las dos bancadas, si hay un rechazo, puede ir y apelarse al Tribunal Constitucional respecto a incumplimiento de mandato? Claro. Por ahí tendría que ser el camino, ¿no? Porque no creo que les dejen alegremente formar su bancada y yo creo que van a tener que recurrir a la vía constitucional para lograr finalmente esa pretensión en los propios términos que el Tribunal Constitucional ha señalado. Porque ¿Pero ha dejado claro el tribunal en su resolución o ha dejado muchos vacíos a la interpretación? En un país donde uno puede interpretar la verdad en una paleta de colores que el arcoíris queda chiquito. Sí. O sea, no debió ser más claro, no debió ser más taxativo. Es verdad que da un poco de vergüenza que sea el Tribunal Constitucional el que le ande corrigiendo tantas veces al Congreso. Una especie de Senado. Sí, pues, en la práctica es un Senado. Da vergüenza un poco que le estén jalando las orejas, pero que si ya le va a jalar, que le jale bien. O sea, que le diga, esto está mal y es inconstitucional por tal, por tal y por tal. Yo siento que la resolución respecto al tema de las bancadas mixtas y otro más ha dejado mucho vacío y mucho a la interpretación. Claro, y principalmente en este tema de objeción de conciencia, que es un término, es un concepto jurídico indeterminado que se llena de acuerdo a quien lo interpreta y quien tiene que resolver. Ese es el gran problema, ¿no? Y ahí se va a ver si renunciar porque el vocero de la bancada me trató mal. No creo que sea una objeción de conciencia. Solo en Peruanos por el Cambio. El grupo de los tres que se han ido, primero. El señor Olaechea, que también se fue. Y el grupo de los tres que se acaban de ir. Claro. Entre el grupo de Costa y el señor Olaechea y el grupo ahora mismo de Erez y lo demás, no hay un punto en coincidencia. No, pues. Estos tres que se han ido argumentan tres razones que yo pregunto. ¿De conciencia? No. ¿Disidencia? En el señor Olaechea, disidencia. Y en los otros tres señores, disidencia porque se sienten supuestamente mentidos. O sea, yo me voy porque siento que me mienten. ¿Quién me miente? Mi bancada, en función de un acuerdo, no me han dicho, sí me han dicho. Siento muy menuda la argumentación. Sí. Yo creo que no son razones suficientes para dejar una bancada. No se puede estar jugando con la representación que le otorgan a uno. Y esto, vuelvo, insisto nuevamente, hay una deficiencia en el voto preferencial. No se vota por el partido,
se vota por el candidato. Y cuando se vota por el candidato hay una distorsión del partido político. Y que trae como consecuencia que uno se sienta depositario de la voluntad popular y cuando quiere abandona el partido político para querer formar su bancada. Debemos votar por partidos políticos para que podamos pedirles cuentas luego, porque finalmente el candidato termina su mandato y se va. ¿Y a quién le pedimos cuentas? Es un problema. Ahora, para terminar, es un poco raro que se haya esperado estampida, corrida, huida de los fujimoristas. Total, resulta que haya estampida, huida, corrida, aparte de los Pepe Causas, ¿no? En un momento en el que la crisis aparentemente afectaba a Fuerza Popular. Y lo que tenemos ahí es más bien una especie de vuelta. Sí. Porque el testigo protegido, el señor Castro, desiste, aparentemente se arrepiente, no le piden cuentas, no quieren que se vaya si no le guardan. ¿Qué habrá pasado ahí? No se sabe qué entredichos habrá habido al interior, ¿no?, de la propia bancada de fujimorista. Pero lo que sí me queda claro es que este tipo de conductas agudiza el problema de los partidos políticos y la ciudadanía cada vez confía menos en estos. Correcto. Muy bien. Michel Samaniego ha estado con nosotros, experto en temas electorales y exsecretario general del Jurado Nacional de Elecciones. Le agradecemos enormemente por haber compartido sus opiniones. Un gusto saludarle, que le vaya bien. Vamos a la pausa, retornamos en Exitosa, la radio del Perú.